Amados hermanos, le doy gracias a Dios por permitirme compartir nuevamente con ustedes y exponer su palabra. En este día no les traigo una receta como la última vez, pero quiero empezar el sermón de hoy con una metáfora futbolera. Creo que todos hemos ido a un estadio de fútbol o hemos conocido un estadio de fútbol, un campo de fútbol. Y hemos visto jugadores, hemos visto un cuerpo técnico y hemos visto espectadores. Pero los jugadores, guiados por el cuerpo técnico, dan todo de sí y se esfuerzan con un único objetivo: ganar el partido. Pero hoy podemos ver que hay un factor que es parte de la escena que es independiente del objetivo: los espectadores. Muchas veces no aportan ni ayudan con tanta relevancia como el cuerpo técnico y los jugadores, porque tal vez tienen un objetivo distinto. Muchos van solo por ver fútbol, otros van solo porque quieren entretenerse, otros van por pasar un buen rato con amigos, e incluso otros van porque no tienen otra cosa que hacer. Pero creo que en gran medida, hermanos, esta es una figura muy similar para la iglesia del día de hoy, porque se ha convertido en una experiencia eclesial. La gente va a la iglesia para ver qué pasa. La gente está básicamente desinteresada en cualquier cosa que no produzca beneficio propio. Las iglesias se han convertido en lugares donde un método religioso muestra entretenimiento para la gente que se siente en un lugar medianamente oscuro y asiste a un evento. Este es un tiempo sumamente tolerante y dominada por la autorrealización y la búsqueda del éxito personal. Es decir, el ministerio del autosacrificio, el dar la vida por otros, en muchas ocasiones se ha convertido en una meta muy lejana. Cualquier relación es posible, cualquier relación vinculante, segura, es posible solo cuando se une por un amor humilde y desinteresado. Y esa relación es fuerte a causa de ese amor humilde y desinteresado. Por ello, hoy veremos una enseñanza básica sobre la naturaleza de la iglesia, a la luz de Efesios, pero antes de entrar de lleno con el texto, recordemos que Pablo en los 3 primeros capítulos de Efesios hace el énfasis de la doctrina y después empieza el capítulo 4 con la practicidad de esa doctrina. Pablo nos ruega, nos llama a los que creemos esas verdades fundamentales que andemos como es digno del llamado que Dios nos ha hecho. Hemos visto la unidad de la iglesia en Efesios capítulos del 1 al 6, donde Pablo pide a los creyentes que entiendan cómo vivir en unidad por el llamado que Dios nos ha hecho. Esa es la manera que el Señor espera cómo deben comportarse sus hijos. Es por medio del Espíritu, mediante la obra de Cristo al reconciliarnos con el Padre, lo que nos motiva y es la razón para vivir como Dios nos manda vivir, en unidad en la iglesia. Por tanto, nosotros no creamos la unidad, no producimos unidad. Nosotros debemos preservar y mantener esa unidad. Después vimos la diversidad de la iglesia y el propósito de los dones, en los versículos del 7 al 12. A pesar de la unidad en el llamado, Dios diversifica a su pueblo por su gracia para su edificación. Es la gracia de Dios que nos equipa con dones e instrucción a través de los líderes de la iglesia para que podamos edificarnos. No son principalmente los líderes los que hacen la obra del ministerio, habíamos visto, sino somos las personas que ellos equipan, somos nosotros. Los pastores maestros ayudan a cada creyente para buscar su propia manera de beneficiar al resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, es responsabilidad de todo creyente mantener la unidad como hijos de Dios, como congregación, pero sirviendo a la iglesia. Y ahora Pablo continúa su enseñanza con eclesiología, pero ahora déjame explicarte qué es eclesiología. Según Matt Slick, la eclesiología es el estudio de la naturaleza, estructura, orden, prácticas y jerarquía de la iglesia. Te repito, la eclesiología es el estudio de la naturaleza, orden, prácticas y jerarquía de la iglesia cristiana. Y eso es lo que hemos visto a la luz de Efesios 4 y la enseñanza de cómo mantener y guardar la unidad del cuerpo de Cristo siendo tan diverso, pero a la vez con un propósito y un fin en común.
¿Cuál es ese objetivo? La edificación y el crecimiento de la misma. Hermanos, del versículo 12 nos menciona sobre la obra de ministerio, y esta palabra viene de la palabra griega diaconía, que significa servir, que significa ayudar. Entonces, la obra de ministerio es el trabajo requerido no solo por los líderes de la iglesia, sino por todo cristiano, por todo creyente, mediante los dones espirituales y talentos que Dios nos ha dado. Ese servicio, esa obra, es la nutrición y el desarrollo de la iglesia. 1 Corintios 15, 58 nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como podéis ver, Pablo nos incita a crecer siempre en la obra de ministerio. Y ese es el crecimiento al que hace referencia Pablo en 1 Corintios, es el que vamos a desarrollarlo el día de hoy en Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y aquí vamos a ver 3 puntos importantes, amados hermanos. El primero, el límite de la obra del ministerio. En segundo lugar, la motivación o el motivo de la obra del ministerio. Y en tercer lugar, el autor de la edificación y el crecimiento. Así que acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos está señalando acá el límite final, nos está señalando el objetivo, la meta final de la iglesia. Un varón perfecto, un varón teleios, que quiere decir un varón maduro. Pero nosotros vamos a alcanzar la madurez solo cuando todos alcancemos esa madurez. Y ahora Pablo nos dice cómo se muestra esa madurez. Se muestran básicamente 2 cosas. La primera, nos dice el versículo 13, la unidad de la fe. El objeto de la fe es la palabra revelada por Dios. Es la doctrina esencial sustentada en la verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Esta verdad en particular es la sana doctrina. Esta verdad en especial es un solo evangelio y una sola salvación, como dice Efesios 4:5. Por tanto, la fe es nuestra respuesta a la revelación de Dios, y Cristo es la revelación de Dios para toda la humanidad. Jesús nos dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquellos que creemos de esta revelación, aquellos que creemos, confiamos en esta revelación, somos llamados creyentes. Como la revelación es única para todos los hombres. La fe de los creyentes también es una y también debe llegar a ser una. Gente que conoce la verdad, gente que abraza la verdad, que está convencida de esa verdad y que ama la verdad. Allí es donde todo empieza. Porque a través de esa doctrina y de esa verdad llegamos al conocimiento del Hijo de Dios. Y ese es el segundo aspecto que nos muestra el versículo: la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero este conocimiento no solo se refiere a un conocimiento intelectual, no significa un conocimiento superficial, significa un conocimiento pleno y profundo de quién es Cristo. Epignosis. Es como un cristiano lo alcanza ese conocimiento. Y eso es lo que Pablo quiso reflejar en su carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Hermanos, llegamos a ese conocimiento a través de la oración, a través de escudriñar las Escrituras y a través de poner en práctica esas Escrituras. Pablo también nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un conocimiento profundo de lo que es vivir una vida dedicada a Cristo. La fe adquiere su unidad completa no sobre una verdad abstracta, no es una fe ciega. La fe adquiere su unidad completa sino sobre una persona que es la encarnación propia de la verdad. Esto es Cristo. Por tanto, la fe y el conocimiento de Dios no pueden ir separadas la una de la otra. Las dos son muy relacionadas y coexisten entre sí. Porque a través de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios nos llevará a la madurez. A través de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios nos llevará a un varón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el versículo. En este punto el versículo da la idea, da la imagen del crecimiento de un niño que a través de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios llegará a una estatura de un hombre maduro, a la estatura de un hombre perfecto, a la estatura de un hombre teleios. Por tanto, Dios quiere que cada cristiano manifieste las cualidades de su Hijo. Él mismo, su Hijo, es la medida de la madurez, es la medida de la perfección y es la medida plena de la estatura. Como nos dice 2 de Corintios 3:18, segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 3, versículo 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjame ponerte de esta manera. Es a través del Espíritu y de los hombres de Dios que recibimos la verdad, que forma un entendimiento y un conocimiento correcto de quién es Cristo para poco a poco llevarnos a parecernos más a Cristo y a medida que avanza en nuestra vida llegamos a ser maduros. Te repito, es a través del Espíritu y de los hombres de Dios que recibimos la verdad que forma un conocimiento correcto, un entendimiento correcto de quién es Cristo y a medida que avanza en nuestra vida va formándonos a Cristo y así vamos creciendo en madurez. Ahora, hermanos, todos debemos de alcanzar unidos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Utilizando nuestra metáfora futbolera, vamos a decir que nuestro objetivo como iglesia ya no debería ser simplemente ser espectadores de un evento, sino nuestro objetivo debe ser el mismo objetivo que el cuerpo técnico y que los jugadores: ganar el partido. Por tanto, la meta de la iglesia no es una mega iglesia con un número infinito de espectadores, no. La meta de la iglesia tampoco es llevar a cabo conferencias y llenar completamente este lugar. La meta de la iglesia no es crear una serie de actividades para mantenernos a todos ocupados. No, amados hermanos. La meta de la iglesia es crecer todos juntos a la imagen de Jesús. Ser cristianos maduros, y eso es lo que significa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser idénticos a Jesús. Ahora, no me malentiendan, no estoy en contra de las megaiglesias, de las conferencias, de las actividades, pero ese no es nuestro objetivo primordial. Por eso, amado hermano, pregúntate esto: ¿estamos creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo? ¿Estamos siendo idénticos a Jesús día a día? Queridos, lamentablemente no es una meta que es fácilmente medible, porque no todos estamos en la misma madurez, ni todos estamos en la misma condición espiritual. Es más, déjame decirte esto: jamás vamos a llegar a ser completamente maduros. Jamás vamos a llegar a ser
completamente perfectos aquí en la tierra. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 1:6, el que empieza la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, no esperemos perfección entre nosotros, porque tristemente seguimos pecando. En lugar de ello, enfoquémonos en Cristo, alentando a los de poco ánimo, soportando y edificando a los débiles y teniendo paciencia para con todos. Pero Pablo nos enseña este fin, Pablo nos enseña esta meta de la iglesia porque hay una causa para la obra del ministerio. Ahora vamos a ver el motivo de la obra del ministerio en los versículos 14 y 15. Leo Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La razón por la que debemos hacer la obra de ministerio, la razón por la que debemos alcanzar madurez, es porque no somos maduros. No estamos bien fundamentados en el conocimiento del Hijo de Dios a través de las Escrituras. Y eso es lo que nos dice el versículo 14. El estado espiritual de la iglesia en Éfeso creo que es muy similar al estado espiritual de la iglesia en general el día de hoy. Somos inmaduros espiritualmente y somos como niños fluctuantes. Niños porque debemos de crecer y fluctuantes porque somos variables. Fluctuar significa ir de un lado al otro, pero el versículo nos dice por qué fluctuamos en tres aspectos. El primero nos dice el versículo 14, porque somos llevados por todo viento de doctrina. Es decir, por creer cualquier enseñanza moderna o contemporánea, aceptamos cualquier cosa sin criterio y sin discernimiento, errores doctrinales o interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Solo por ser, cómodas, innovadoras o incluso pioneras. Ahora, tristemente, hay muchos hermanos que han sido engañados por este tipo de cosas. Gente que han reemplazado la iglesia por una prédica por internet. Gente que ha reemplazado la iglesia por una reunión familiar o por una reunión entre amigos. Y piensan que por ello son parte de la iglesia o están haciendo la obra de ministerio. Pero no me refiero a las personas que por varias y diversos motivos no están aquí el día de hoy acompañándonos, sino por aquellas personas que han cambiado la comunidad, la coinonía y la institucionalidad de la iglesia por este tipo de reuniones o por una prédica de internet. Pero hermanos, fluctuamos también, como nos dice el versículo, por estratagema de hombres. Se refiere a la astucia o la habilidad que tienen ciertos hombres para engañar. En otras palabras, son engañadores, son falsos maestros. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra estas personas. La iglesia en Éfeso estaba plagada de falsas enseñanzas, probablemente dadas por Himeneo y Alejandro, como nos dice 1 Timoteo. Estas personas estaban enseñando abstinencias de cosas que eran contrarias a la Biblia. Abstinencia como prohibición de matrimonio, prohibición de ciertos alimentos. Es decir, estaban provocando que el peligro de las viejas costumbres de la iglesia dañara la santidad de la iglesia. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Pero también estaban provocando que haya división dentro de la iglesia, porque los judíos querían exhortar e implantar y exigir a los gentiles que cumplan la ley. Y eso provocaba disensiones y división. Ahora déjame hacerte una pauta publicitaria. ¿Es relevante la ley para nuestra vida cristiana? ¿Debemos cumplir la ley? Pues bueno, si eres joven, te invito a todos los viernes a las 7:30 de la tarde a acompañarnos en nuestro estudio de Gálatas. Cierro el espacio publicitario. Pero, hermanos, fluctuamos también, como nos dice el versículo, por las artimañas del error. Por creer trucos, por creer engaños, por creer errores
Y este tipo de engaños pueden parecerse mucho a la verdad. Y eso es lo que les vuelve realmente peligrosas. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un reloj que está atrasado 5 minutos o un reloj que está atrasado 5 horas? Generalmente el reloj que está atrasado 5 minutos es más peligroso porque está más próximo a la verdad. Con un reloj que está atrasado 5 horas, tú puedes darte cuenta que no es la hora correcta y puedes buscar, preguntar y anhelar la hora correcta para llegar a un lugar puntual. Pero con un reloj que está atrasado tan solo 5 minutos, corres el riesgo de llegar impuntual. ¿Ven por qué es más peligroso un error que se parece tanto a la verdad? Y de la misma manera, los engaños suelen ser similares. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si combinamos todo? Falsos maestros, doctrinas antibíblicas y nuevas revelaciones que por ser parecidas a la verdad son re peligrosas para nosotros. Podemos simpatizar con las dudas y el conocimiento de un buscador de la verdad, de un buscador que anhela conocer más de la verdad. Pero esta simpatía puede ser peligrosa para nosotros cuando descubrimos que este buscador de la verdad no busca la verdad, sino la novedad. No busca la certeza, sino la variedad. En lugar de caer en ese error, Pablo nos dice en el versículo 15 que debemos de tener discernimiento. Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amados hermanos, la madurez se muestra en el crecimiento del conocimiento del Hijo de Dios, como lo hemos visto en Efesios 4:13, un estudio profundo, pleno y conocimiento de Dios que a través de la oración, del estudio de la Biblia y del poner en práctica ese estudio que estamos adquiriendo, vamos a dejar de ser niños. Ahí es cuando vamos a dejar de ser niños fluctuantes. Y el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 5 algo similar. Hebreos, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 13 al 14, el escritor nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es seguir la verdad en doctrina y en fe. Seguir la verdad. Y esta frase puede traducirse como aferrándonos a la verdad o hablando la verdad. Aferrándonos a la verdad quiere decir perfeccionándonos en buena medida en la sana doctrina. Y hablando la verdad es una clara referencia al evangelismo, que tiene su eficacia máxima al ser proclamado el evangelio con amor. Hermanos, sin la madurez, la verdad puede ser fría y el amor no ser más que mero sentimentalismo. Por eso nos exhorta Pablo a crecer en todo sentido, como nos dice el versículo, crecer en todo sentido. Y nuevamente vamos a la imagen del niño que está creciendo, este niño que debe de buscar llegar a ser en estatura al hombre maduro, a un hombre adulto maduro. Y no solo está refiriéndose a una estatura, creciendo en todo aspecto, quiere decir un crecimiento integral. Un crecimiento integral en todo sentido. De eso se trata el crecimiento bíblico, al edificar a discípulos en Cristo bajo la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor y teniendo un crecimiento integral en Él. La madurez es el pleno reconocimiento de la supremacía y de la suficiencia de Cristo. Él es nuestro ideal perfecto que nosotros debemos alcanzar. Él es nuestra fuente de vida. Pero el adhesivo perfecto para estas cosas es el amor. Siguiendo la verdad en amor. Un amor abnegado que no busque el beneficio propio.
Es de esa clase de amor que Cristo mostró por cada uno de nosotros. Ese es el tipo de amor que debemos de buscar y que debemos mostrar. Como Jesús les dijo a sus discípulos también, en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús nos dice: un mandamiento nuevo os doy, a sus discípulos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, retomando nuestra metáfora futbolera, de la misma forma en que en un principio fuimos espectadores entretenidos, ahora debemos de entrenar para estar preparados frente a cada partido, para jugar cada partido buscando siempre el beneficio colectivo y no el beneficio propio o el beneficio personal. Si se gana, ganan todos. Si se pierde, pierden todos. Ahora, completemos la meta del ministerio de la iglesia, completemos la meta de la obra del ministerio. Edificar una congregación madura, crecida y bien afirmada en la palabra de Dios hasta ser idénticos a Jesús, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Finalmente, amados hermanos, Pablo nos muestra en el versículo 16 el autor de la edificación y el crecimiento. Leamos por favor Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El poder para producir creyentes maduros, bien equipados, no es de acuerdo al esfuerzo de cada creyente, sino viene de Jesucristo. Pablo usa nuevamente la analogía del cuerpo humano para mostrarnos cómo crece una iglesia. La iglesia es un organismo vivo en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto. Y ahora Pablo menciona el crecimiento de la iglesia desde dos perspectivas. La primera, lo que Cristo hace en cada uno de nosotros, y la segunda, lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Cristo está haciendo en nosotros. Déjame repetirte. La primera perspectiva del crecimiento que menciona Pablo es lo que Cristo hace en nosotros. Pero la segunda es lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es por causa de nuestra unión con Cristo que podemos crecer espiritualmente. Pero el cuerpo crece como un todo cuando cada miembro traspasa a lo demás lo que recibe de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere decir con esta analogía del cuerpo humano, que nosotros recibimos de Cristo y pasamos lo que hemos recibido hacia otros. Y eso es lo que son las coyunturas. El versículo dice que a través de las coyunturas podemos hacer eso. Las coyunturas son puntos de conexión que funcionan como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo se traspasa a los demás miembros del cuerpo. La provisión que viene de Cristo se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Y eso es lo que Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:2. Pablo, diciéndole a Timoteo, le menciona en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De la misma forma en que Pablo recibió la instrucción, de la misma forma en que Pablo recibió la verdad, le dice a Timoteo, aparte de enseñarle a Timoteo, le encarga para que vaya e instruya a otros hombres, para que esos hombres instruyan a otros hombres. Así que piensen esto por un momento. Los creyentes no recibimos dones, no recibimos regalos para nuestro beneficio propio. Nadie puede crecer a la madurez aislado. La iglesia crece y se edifica por la actividad de sus miembros, no solo de sus líderes. Mi hermano, déjame decirte esto con mucho amor. Si solo eres un espectador, estás en problemas. Si estás aislado de la iglesia, estás en problemas. Si no estás en una conexión vital con miembros de la iglesia, estás en problemas. ¿Pero por qué?
estás en problemas porque no estás recibiendo de nadie y no estás dando a nadie. La iglesia crece, como dice el versículo, por la actividad de cada miembro. El crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de que cada miembro use al máximo su don espiritual en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con otros creyentes. Te repito, el crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de que cada miembro utiliza al máximo su don espiritual en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con otros creyentes. Y eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19 nos dice: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Por tanto, cada miembro es colocado por Cristo para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores, como lo hemos visto en Efesios 4, versículo 11, que a través de estos pastores y maestros, Cristo da el alimento de la palabra, capacita y equipa a los creyentes para que ellos funcionen en el lugar donde Cristo los colocó, conforme a los dones que Cristo mismo nos dio. Si un miembro no está creciendo, si un miembro no está madurando, o se aísla de los demás, o si no está poniendo sus dones y talentos al servicio de la iglesia, o si quiere hacer la labor que le corresponde a otro miembro, esa persona está afectando el crecimiento de la iglesia. De ahí que una iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad y amor bajo el liderazgo bíblicamente establecido. Amados hermanos, deberíamos venir a la iglesia para hacer la obra de ministerio, para servir, para ser siervos, para ser mejor equipados, para servir a otros con el evangelio. Deberíamos venir a la iglesia para jugar el partido y no para ser meros espectadores de él. Jonathan Leeman dice, y lo cito no porque se llame Jonathan, y es un plus añadido, pero Jonathan Leeman dice que el ministerio de la palabra comienza en el púlpito, pero luego debe continuar a través de la vida de la iglesia mientras el eco de la palabra rebota de un miembro a otro. En la iglesia los corazones de los miembros absorben y proyectan la palabra para que pueda ser eficaz. Pero muchas veces la labor de los miembros no se va a dar probablemente en un lugar o en una estructura eclesiástica o en un ambiente formal. No, amados hermanos, muchas veces la labor nuestra como miembros, como hijos de Dios, va a ser fuera del templo, gracias a las relaciones que nosotros podemos ir formando aquí en la iglesia. El versículo 16 termina con la frase: para ir edificándose en amor. En amor. La iglesia es una hermandad de personas que se dedican a la expresión amorosa de servicio de unos a otros. Nuevamente, Juan nos dijo en el Evangelio de Juan, Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, lo siguiente: en esto conocerán que todos sois mis discípulos. En esto nos van a conocer a nosotros, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso muestra también Pablo al escribirles a los tesalonicenses en su primera carta: acerca del amor fraternal no tendréis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto no es algo que requiere información. Si el aliento de Dios ha venido a tu vida, si has sido redimido, el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. Y esa es la manera como podemos dar amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú el día de hoy no has experimentado ese amor, si no has tenido ese amor de Dios, déjame decirte algo. Romanos 5:8 nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo para redimirnos, para liberarnos y para declararnos justos, porque nosotros, a causa de nuestro pecado, no podíamos relacionarnos con Él.
Aquel Hijo, aquel Cristo murió para que nosotros podamos conocerle íntimamente a Dios y para hacernos parte de su pueblo. Por ello te dice que te arrepientas de tus pecados, que creas en el Hijo de Dios y que confíes en su obra salvadora. Pero si tú acá tienes el amor de Dios, has experimentado el amor de Dios, esta es la forma de un amor sacrificial, de la misma forma en que Dios mostró al enviar a su Hijo, un amor sacrificial. Y ese es el tipo de amor que nosotros también debemos demostrar. Por ejemplo, cuando te preocupas por tu hermano para ver cómo está físicamente, emocionalmente y primordialmente espiritualmente, al orar juntos, al compartir. Y esa es la forma en que tu crecimiento en gracia ayuda a otros miembros de la iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo impacta tus devocionales, tu lectura bíblica diaria en el crecimiento de la iglesia? No solo lees la Biblia para ti mismo, lees para servir, para ministrar y para ayudar a otros. Cristo desea beneficiar a la iglesia a través de ti. Y no se trata de decir, qué bueno que les digan esto, porque a mí nadie me ha llamado. No, hermano. Esto significa que tú tienes que llamar a otro. Esto significa que tú tienes que empezar a servir a otros. Por eso fue que Jesús nos salvó. No nos salvó para ser servidos, nos salvó para servir. Mira adelante, hermano. Mira atrás. Mira a tu izquierda y a tu derecha. Esta es la iglesia donde Cristo te colocó. Estos son los hermanos a los que primariamente debes amar. Estos son los hermanos a los que primariamente debes servir. Estos son los hermanos a los que primariamente debes edificar. Esta es tu iglesia. Pero pregúntate esto: ¿cuál es la obra de ministerio que estoy haciendo yo? ¿Cómo estás sirviendo para el crecimiento de la iglesia? 1 Corintios 3:9 nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros debemos ser protagonistas en el campo de juego donde el Espíritu Santo es nuestro director técnico y todos nosotros somos los jugadores. Y no me queda más que dejarte con una pregunta. ¿Estás en la iglesia como espectador o vienes para jugar el partido? En conclusión, hermanos, la iglesia todavía está llamada a ser una comunidad de personas desinteresadas y humildes que entregan su vida en sacrificio mutuo tanto para los de adentro como para los de afuera, con el fin de que los de afuera no vean a la iglesia Betel, no vean a la iglesia Betania, no vean a la iglesia de la Gracia, con el fin de que los de afuera vean el carácter de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Viviendo en comunidad, viviendo vidas comunes, relacionándonos y edificándonos unos a otros para llegar a ser hasta la estatura de la plenitud de Cristo. John MacArthur dice, y parafraseo, que la iglesia es una comunidad sobrenatural que desafía toda explicación demográfica y sociológica, formada por Dios con el propósito para mostrar la gloria de la sabiduría y poder de su evangelio, con el propósito de madurar espiritualmente de manera que cada uno de nosotros sea cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Lo único que busco, mi amado hermano, lo único que busco es que pienses profundamente en tu madurez espiritual. Pienses profundamente en tu servicio. Y en base al increíble amor sacrificial de Dios, cambies lo que tengas que cambiar. No encuentro otra razón para hacer en la iglesia lo que Cristo me llamó y me capacitó para hacer. Y ese es mi anhelo, que tú también lo puedas compartir. Oremos. Padre amado, gracias te damos porque no encontramos palabras para describirte. No encontramos palabras para describir tu obra en cada uno de nosotros. Y en respuesta a ese amor, Padre, ayúdanos a ser siervos, Señor, para tu gloria y para tu honra.
Ayúdanos a hacer lo que nos has llamado a hacer, Señor, para que nosotros podamos decirte, heme aquí. Sabemos que tenemos errores, sabemos que tenemos dudas y conflictos internos, Padre, pero ayúdanos a despejar esas dudas, aclara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a día madurar, a crecer hasta la estatura de la plenitud de tu Hijo. Danos la gracia para ir creciendo, Señor, edificándonos mutuamente para cumplir lo que tú nos has llamado a ser, mi Dios. Te pedimos perdón por si no lo hemos hecho o por si no lo hemos estado haciendo. Ayúdanos, mi Dios, porque reconocemos que sin ti no somos nadie. Guárdanos, guíanos y bendícenos, Padre, en esta nueva semana.